Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal a, muchas gracias por unirte a la familia. Aquí hablamos de todo lo que amamos, noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras estrellas favoritas. Y hoy amigos tenemos un tema que simplemente *no* podemos ignorar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo, bueno, no exactamente un escándalo, pero sí en revelaciones de infarto. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones con Love is in the air, y de las nuevas y jugosas declaraciones que Hande ha hecho sobre su romance. Sí amigos. Detalles inéditos, confesiones sorprendentes y bueno, ya verán. Prepárense para descubrir secretos que seguramente no conocían. ¿Están listos? Porque yo sí. Pero antes de que comencemos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. Ok, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, hagamos un pequeño repaso. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento, protagonizaron juntos la serie Love is in the air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y para nuestra sorpresa y alegría, esa química trascendió a la vida real. Empezaron a ser fotografiados juntos, compartían fotos en redes sociales, y los rumores de romance se dispararon. Y bueno, los rumores se convirtieron en realidad. Confirmaron su relación. Para muchos, la pareja era perfecta. Guapos, talentosos, exitosos, parecían sacados de un cuento de hadas. Su relación, por supuesto, fue seguida de cerca por los medios y los fans de todo el mundo. Compartían momentos románticos en redes, se dedicaban tiernos mensajes, y nos hacían creer en el amor verdadero. Asistían a eventos juntos, se tomaban de la mano en las alfombras rojas, y sus publicaciones en Instagram eran una fuente constante de suspiros para sus seguidores. Parecían vivir una historia de amor digna de una película. Pero como suele suceder, las cosas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. El mundo quedó en shock. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. Los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la relación, no podían creer lo que estaba sucediendo. Las razones, como suele suceder en estos casos, fueron un misterio, aunque se especuló mucho. Los medios de comunicación comenzaron a lanzar hipótesis sobre infidelidades, diferencias irreconciliables y, por supuesto, la siempre presente presión mediática. Sin embargo, tanto Hande como Kerem mantuvieron un silencio prudente sin dar demasiadas explicaciones, lo que alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Después de un tiempo de silencio, Hande Erçel, en una reciente entrevista, decidió abrir su corazón y compartir detalles que nunca antes había revelado sobre su relación con Kerem. Y les aseguro que son revelaciones que nos dejarán boquiabiertos. La entrevista fue realizada por nombre de la publicación o programa, y fue en ella donde Hande se sintió lo suficientemente cómoda como para hablar sin tapujos. El ambiente de la entrevista, según se pudo apreciar en fragmentos de la misma que se han filtrado, era íntimo y relajado. Hande lucía serena, pero con una clara disposición a compartir sus sentimientos más profundos. Una de las primeras cosas que Hande compartió, y que realmente me sorprendió, fue la forma en que comenzó su relación. Muchos especulaban que el romance se había gestado durante el rodaje de la serie. Y en parte tenían razón. Hande explicó que al principio su relación fue completamente profesional. Se enfocaban en su trabajo y en dar lo mejor para el proyecto. Se reunían para leer los guiones, ensayaban las escenas y se dedicaban a construir la magia que luego cautivaría a millones de espectadores. Sin embargo, la convivencia, las largas jornadas de rodaje y la conexión que existía entre ellos, de manera natural, comenzó a crear una atmósfera diferente. Recuerdo que al principio éramos muy reservados, contó Hande en la entrevista. Éramos compañeros de trabajo, tratando de entender a nuestros personajes y de dar vida a la historia.
Pero inevitablemente el tiempo que pasábamos juntos, la confianza que se generaba en el set, y la energía que compartíamos comenzaron a influir en nuestra relación. Se fueron conociendo, compartiendo más tiempo juntos fuera del set, y la chispa, como dicen, saltó. Ande confesó que se enamoró de Kerem por su inteligencia, su sentido del humor y la forma en que la hacía sentir. Él me hacía reír todos los días, dijo. Me sentía completamente a gusto con él. Podíamos hablar de cualquier cosa, desde tonterías hasta temas serios. Teníamos una conexión especial, una complicidad que era difícil de explicar. ¡Ay, qué romántico! La forma en que describió la relación con tanta naturalidad y cariño, reveló la profundidad de sus sentimientos. Pero la cosa no quedó ahí. Ande también habló sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, especialmente debido a la intensa atención mediática. Era difícil mantener nuestra vida privada en privado, confesó. Siempre había paparazzi siguiéndonos, rumores en todas partes. A veces, era abrumador. Explicó que cada salida, cada foto, cada comentario en redes sociales era analizado y diseccionado por los medios y los fans. Cualquier gesto de cariño, cualquier discusión, cualquier señal de distanciamiento era interpretada y convertida en noticia. Reconoció que la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público afectó su relación. Teníamos que ser muy cuidadosos con lo que hacíamos, lo que decíamos, y eso, a veces, era agotador. Sentíamos que teníamos que vivir nuestra relación perfectamente, añadió Ande. No podíamos ser nosotros mismos por completo. Siempre estábamos conscientes de las cámaras, de los comentarios, de las expectativas. Y eso, aunque no lo quisieras, te afectaba. Un detalle que me pareció súper interesante fue cómo Ande describió la conexión que tenían con sus fans. Ella explicó que tanto ella como Kerem sentían un gran respeto por sus seguidores, pero a la vez, se sentían un poco agobiados por las expectativas. Sabíamos que nuestros fans nos apoyaban y les agradecíamos mucho su cariño, pero a veces sentíamos que teníamos que complacerlos, que teníamos que ser la pareja perfecta, comentó. Nos escribían mensajes hermosos, nos enviaban regalos, y nosotros queríamos corresponder a ese cariño. Pero al mismo tiempo sentíamos que teníamos que cumplir con ciertas expectativas, que teníamos que ser la pareja ideal, la pareja de ensueño. Eso a la larga creo que nos afectó. Es comprensible. Imagínense la presión de tener que mantener una imagen de perfección todo el tiempo. Imposible. Ande reveló que la presión de los fans, aunque provenía de un lugar de amor y admiración, también generaba una cierta tensión en la relación. Nos preocupaba decepcionarlos, explicó. Queríamos que estuvieran contentos con nosotros, que siguieran creyendo en nuestro amor. Pero al mismo tiempo teníamos que vivir nuestras vidas, tomar nuestras propias decisiones, y a veces eso chocaba con las expectativas de los demás. Pero lo más impactante y lo que realmente considero una revelación inédita, fue cuando Ande habló sobre el porqué de su separación. Muchos especulaban sobre infidelidades, diferencias irreconciliables y demás. Pero la verdad, según Ande, fue algo más sutil, pero a la vez más profundo. Ella explicó que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, tenían diferentes perspectivas sobre el futuro. Kerem y yo teníamos sueños diferentes, dijo. Él tenía ciertas metas en su carrera, y yo tenía otras. Llegó un momento en que nos dimos cuenta de que no podíamos seguir juntos en la misma dirección. Ande aclaró que no hubo dramas ni peleas. Fue una conversación honesta y madura, donde ambos reconocieron sus necesidades y sus aspiraciones individuales. Nos dimos cuenta de que aunque nos queríamos mucho, lo mejor era tomar caminos separados para poder perseguir nuestros sueños individuales, afirmó. La separación fue difícil, por supuesto, pero ambos sabíamos que era lo correcto. No fue una decisión fácil, continuó Ande. Nos costó mucho aceptar que a pesar del amor que sentíamos, nuestros caminos ya no convergían. Pero entendimos que lo más importante era ser fieles a nosotros mismos, perseguir nuestros sueños y ser felices, aunque eso significara tomar rumbos distintos. Fue una conversación llena de lágrimas, de abrazos, de recuerdos compartidos, reveló Ande. Pero también fue una conversación de respeto, de comprensión y de amor. Ambos sabíamos que aunque no estuviéramos juntos, siempre nos íbamos a desear lo mejor. ¡Qué madurez! Me parece increíble la forma en que Ande ha manejado la situación, y la honestidad con la que ha compartido sus sentimientos.
La entrevista demostró que a pesar de la tristeza que implicó la separación, ambos habían logrado mantener una relación de respeto y cariño. Y por supuesto, la entrevista no se centró únicamente en el pasado. Ande también habló sobre su presente y su futuro. Actualmente está enfocada en su carrera y en nuevos proyectos. Parece que está lista para tomar nuevos riesgos y explorar diferentes facetas de su talento. Ha estado trabajando en nuevos proyectos cinematográficos, ha participado en campañas publicitarias de alto perfil y ha sido invitada a eventos internacionales. Y por lo que he visto, está brillando como nunca. Su belleza y su talento son innegables, y estoy seguro /a de que la veremos triunfar aún más en el futuro. Ande también habló sobre el aprendizaje que le dejó la relación con Kerem. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre el amor, sobre las relaciones, confesó. Aprendí a valorar la honestidad, la comunicación y el respeto. Aprendí que a veces el amor no es suficiente, y que es importante ser fiel a uno mismo y a los propios sueños. También, y esto es importante, Ande dejó claro que mantiene una buena relación con Kerem. Aunque ya no son pareja, se respetan y se desean lo mejor mutuamente. Siempre le tendré cariño a Kerem, dijo. Él fue una persona muy importante en mi vida, y siempre lo recordaré con cariño. Hemos mantenido una relación cordial, basada en el respeto y el cariño, añadió Ande. Nos deseamos lo mejor, y estamos contentos de ver cómo cada uno persigue sus sueños. Sabemos que aunque ya no estemos juntos como pareja, siempre tendremos un vínculo especial. ¡Qué lindo! Demuestra que a pesar de todo, pueden mantener una relación cordial y respetuosa. La madurez con la que ambos han manejado la situación es ejemplar y demuestra la solidez de su carácter. En resumen, las declaraciones de Ande Ercel nos han dado una visión más profunda y humana de su relación con Kerem Bürsin. Nos han revelado detalles inéditos sobre cómo se conocieron, los desafíos que enfrentaron, y las razones por las cuales decidieron tomar caminos separados. Nos han demostrado que detrás de las cámaras y de las luces hay personas reales, con sentimientos, sueños y deseos. Nos han mostrado la vulnerabilidad y la fortaleza de dos personas que, a pesar de las dificultades, han logrado mantener una relación de respeto y cariño. Y para mí la mayor lección que podemos sacar de todo esto es la importancia de la comunicación, la honestidad y el respeto en cualquier relación. Ande y Kerem, a pesar de su fama y de la presión mediática, lograron mantener una conversación honesta y madura, y tomar una decisión que, aunque difícil, fue la correcta para ambos. Su ejemplo nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, es posible mantener la integridad, la dignidad y el cariño. Además, la entrevista nos ha permitido ver una faceta más personal de Ande, más allá de la actriz y la celebridad. Hemos podido conocer a la mujer, a la persona que, a pesar de su éxito y su fama, sigue siendo humana, con sus miedos, sus sueños y sus anhelos. Su sinceridad y su valentía al compartir sus experiencias son dignas de admiración. Y por supuesto, la entrevista ha abierto un debate en redes sociales. Los fans, conmovidos por las declaraciones de Ande, han expresado su apoyo y su admiración. Han elogiado la madurez de la actriz y la forma en que ha manejado la situación. Han recordado con cariño los momentos románticos de la pareja y han deseado lo mejor para ambos. Los comentarios en las redes sociales reflejan una amplia gama de emociones. Algunos expresan tristeza por el final de la relación, mientras que otros celebran la valentía de Ande y su capacidad para seguir adelante. Muchos destacan la importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones. Otros, por su parte, han manifestado su esperanza de que tanto Ande como Kerem encuentren la felicidad en sus respectivos caminos. Y bueno, ¿qué les pareció a ustedes? ¿Estaban al tanto de estos detalles? ¿Qué es lo que más les sorprendió? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus teorías, sus pensamientos y sus preguntas. Estaré encantado /a de leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, qué sintieron al escuchar las revelaciones de Ande y si les sorprendió la madurez con la que abordó el tema. ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a encontrarse en el futuro? Además, me gustaría saber si les gustaría que profundizara en algún aspecto específico de la entrevista, por ejemplo, en los futuros proyectos de Ande, en la trayectoria de Kerem, o en la influencia de los fans en las relaciones de las celebridades. No duden en hacérmelo saber. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado y que se hayan divertido conmigo. Recuerden, si les gustó este contenido, denle like al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de estas increíbles revelaciones. Y por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber que estamos conectados por la pasión por el entretenimiento y por nuestras estrellas favoritas. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias. Espero que este vídeo les haya brindado una nueva perspectiva sobre la relación de Hande y Kerem, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto en nuestras propias vidas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden que los quiero mucho y que siempre estoy aquí para ustedes. Hasta la próxima.